Donald Trump y el CEO se sorprenden al ver cómo una huérfana pobre salvo y ahora mima a su esposa. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las sombras parecen tener vida propia, Jimena despertaba cada día con la certeza de que la desgracia no era solo una invitada olvidada, sino su compañera constante. Huérfana desde pequeña, su vida era un ciclo de murmullos y miradas acuciosas. La casa de su abuela, un laberinto de supersticiones. Se llenaba de rumores sobre la culpa que Jimena traía, un peso que ni su madre, ni Ana, pudo soportar. La verdad es que todo lo malo que sucedía en la familia caía sobre sus frágiles hombros, como un manto de desdicha que se negaban a quitarle. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a limpiar el desván, Jimena encontró un colgante de jade brillando en la oscuridad. Sin pensarlo, lo guardó, una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. La abuela la miró, sus ojos opacos llenos de temor. «Vas a traer problemas, niña. Es mejor olvidarlo». «Tú eres la culpable», gritó, antes de ser llevada al hospital. Desde entonces, los murmullos se amplificaron. Jimena se sentía atrapada, como si una sombra la siguiera a cada paso. La posibilidad de inscribirse en la competencia escolar la llenó de nerviosismo, pero también de determinación. Quería demostrar que podía ser alguien. Si gano, quizás ellos me respeten, pensó. La competencia llegó y a medida que pasaban los días, el ambiente se tornaba más tenso. Sus tíos, cuya aversión crecía, la veían como un estorbo. Pero justo cuando estaba por presentar su proyecto, descubrió un arete manchado de sangre en la cocina, un objeto que apenas su madre había utilizado. El miedo y la curiosidad la llevaban a un precipicio desconocido. El día del ritual estaba a la vuelta de la esquina, y con él la oportunidad de rescatar a su madre. Jimena se preparó para sacrificar parte de su propia energía, un acto que, aunque aterrador, parecía su única esperanza. «Si esto funciona, quizás el dolor termine», murmuró, temblando ante la idea de lo que estaba a punto de hacer. El momento llegó. Un círculo de velas, la llave a una sala secreta llena de secretos familiares, y un profundo suspiro fue todo lo que le dio valor. Cuando la luz de la luna se filtró por la ventana, la esencia de su madre parecía llamarla. En el instante en que las sombras y la luz chocaron, un grito resonó, y todo cambió. Allí estaba Niana, pero con ella llegó un secreto que alteraría todo lo que conocía. La familia, a punto de unirse, se enfrentaba ahora a un enemigo invisible que había desgarrado su vínculo por años. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que... y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando las sombras y la luz chocaron, un grito desgarrador resonó en el aire. Jimena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como un rayo helado atravesando su pecho. Allí estaba su madre, Niana, pero había algo muy diferente en su mirada. No era solo la sorpresa del reencuentro, había un destello de algo oscuro y antiguo que la hizo retroceder un paso. «¿Mamá?» Su voz salió apenas como un susurro tembloroso, como si pronunciara una palabra prohibida. Niana sonrió, pero había algo cruel en esa sonrisa, una satisfacción que no había visto antes. «He venido a liberar a nuestros huertos, Jimena». El aire se volvió denso, pesado con secretos enterrados. La abuela se hizo pequeña en un rincón, mirando con ojos llenos de angustia. «No lo hagas, Jimena. Es un pecado. Ella no debe estar aquí». Pero ya era tarde. Niana se acercó, extendiendo la mano hacia ella, como si esa simple acción pudiera borrar todos los años de sufrimiento. «Tu sacrificio nos salvará. No solo a mí, a toda nuestra familia». Jimena sintió que el aliento se le detenía. ¿Qué sacrificio? Ni siquiera sabía de qué hablaba realmente. En ese instante, todo estalló.
Las velas parpadearon. Una corriente fría atravesó la habitación, y el espejo en la pared comenzó a agrietarse. Un eco de risas distorsionadas llenó el espacio. Era un sonido horrible, como si algo oscuro se estuviera riendo de ellas, burlándose de sus vidas. Jimena miró a su madre, buscando respuestas, pero solo vio la misma máscara de locura reflejada en su rostro. «¡Mamá, detente!», gritó, pero fue como hablarle a una sombra. En ese momento, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes parecían encogerse, como si el tiempo mismo se estuviera retorciendo. Jimena cayó al suelo, golpeándose una rodilla. La abuela gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. «Jimena», la voz de Niana sonó más fuerte, casi hipnótica. «Eres más poderosa de lo que crees. La culpa que llevas es un regalo, y yo soy la llave para liberarte». Jimena se sintió perdida, completamente desorientada. Era como si los recuerdos de su infancia, con su madre siempre presente, comenzaran a desvanecerse. «¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué es este lugar?». De repente, el espejo estalló, dejando caer fragmentos en el suelo como estrellas caídas. En un momento de distracción, Jimena notó algo brillar entre los escombros. El colgante de jade que había guardado resplandecía intensamente, como si estuviera vivo. Al intentar alcanzarlo, un haz de luz brotó de sus manos. La sala se iluminó con un resplandor sobrenatural. Niana gritó. Su rostro cambió, del deseo al terror. «No, eso no». «Eso pertenece a ellos», dijo, dando un paso atrás. «¿A quiénes?». Jimena estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El jade comenzó a vibrar en su mano, emanando una energía que nunca había sentido, una conexión a algo más grande. Las sombras en las esquinas del cuarto parecían cobrar vida, serpentear hacia ella. «No permitas que te controle», le advirtió su abuela, mientras la luz del jade la envolvía. Una figura emergió de la oscuridad. Su rostro era un eco aterrador de Niana, pero con un brillo frío en los ojos. «Has desnudado la verdad», dijo, con una voz que retumbó como un trueno. «Necesitas elegir, Jimena. ¿Quiénes somos realmente?». El suelo tembló bajo sus pies, y mientras la luz del jade se intensificaba, todo a su alrededor pareció girar. Un eco de risas resonó una vez más, pero esta vez era una risa alegre, llena de caos. Antes de que pudiera responder, una sombra oscura se abalanzó sobre ella. Jimena quedó atrapada en un instante, con la verdad expuesta. La familia que había conocido se desmoronaba, y con cada fragmento que caía, la realidad se transformaba. ¿Qué nuevo horror había desatado? ¿Y quién era realmente su madre? El silencio que siguió fue aterrador. Una sola pregunta resonó en su mente. ¿Podría salvar a su familia o simplemente estaban condenados a repetir el mismo ciclo de dolor que había vivido? En medio de la oscuridad, las respuestas parecían estar más lejos que nunca. Jimena sintió que el aire se comprimía a su alrededor. Un silencio pesado que la mantenía en vilo. La luz del jade iluminaba su rostro, pero a su alrededor todo parecía distorsionarse. La figura de Niana que había parado. El eco de esas risas se volvió ensordecedor, y en un instante el espejo que se había hecho añicos comenzó a brillar con una luz siniestra. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Jimena, su voz temblorosa resonando en el caos. Pero Niana solo sonrió, una sonrisa que hacía que el estómago de Jimena se retorciera. Algo no estaba bien. Las palabras de su madre eran veneno, envenenando cada rincón de su alma. Sin previo aviso, el colgante de jade se calentó intensamente. Como si estuviera vivo, Jimena lo sostuvo con ambas manos, y de repente una explosión de luz blanca la envolvió. Sentía que cada célula de su cuerpo vibraba. La habitación parecía girar, y en medio de todo, su abuela soltó un grito desgarrador. «¡Detente, Jimena!». La abuela intentó correr hacia ella, pero un estruendo la detuvo. Un vórtice de sombras se abrió en el centro de la sala, absorbiendo todo a su paso. Las velas se apagaron de repente, y la oscuridad se apoderó de la escena. Y luego todo se detuvo. El silencio se volvió tan denso que era como tratar de respirar bajo el agua. De la profunda oscuridad surgió una figura, pero no era Niana.
Era otra mujer, con el mismo aspecto que Jimena. Una Jimena más vieja, más sabia, el reflejo sangriento de un futuro. «Soy tú, pero no eres tú», dijo la extraña con una voz que resonó como un eco lejano. «He venido a advertirte». Jimena parpadeó, confundida. «¿Advertirme de qué? Todo lo que crees saber es una mentira. Este jade es una llave, sí, pero no solo para liberarte de la oscuridad. Es también el sello de lo que llevamos dentro, de lo que hemos ignorado. La familia no es lo que parece, nunca lo fue». «¿De qué hablas?», preguntó la angustia apretándole el pecho. «Quiero salvar a mi madre». «¿Realmente la quieres salvar o simplemente atenderás al ciclo de sufrimiento que te han legado?», respondió con una mirada penetrante. «Tu madre no es la víctima aquí. Ella es la guardiana de un secreto tan antiguo como el tiempo». Las palabras se clavaron en el corazón de Jimena. Era como un rayo. Recordó los gritos familiares, cada acusación lanzada como dagas. ¿Qué secreto? Cuando la sombra oscura fue liberada, toda la familia fue arrastrada a un pacto ancestral. Tu madre ha estado atrapada y al mismo tiempo alimentando esa oscuridad. Eres el último eslabón, el elegido para romper la maldición, o abrazarla. Jimena dio un paso atrás, aturdida. ¿Su madre, la que había idolatrado, la que siempre había deseado proteger? «No puede ser». «Ten cuidado, elige sabiamente», advirtió la figura. «El jade puede ser tu salvación o tu perdición». Un estallido sordo rompió el aire. Una luz cegadora surgió del jade y la oscuridad a su alrededor comenzó a desvanecerse. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una sombra la atrapó. Un abrazo frío que la lanzó de nuevo a la habitación, al lado de su madre y su abuela, quienes ahora también estaban envueltas en una oleada de sombras. El ambiente se tornó caótico. Las piezas de la familia se movían, y la tensión se sentía como un monstruo hambriento. «¡Mamá!», gritó, pero antes de que la respuesta pudiera llegar, Ximena sintió un ardor en su pecho. El jade palpitaba con una energía propia, y de repente una ráfaga de recuerdos la golpeó. Imágenes de la noche en que su madre desapareció, la angustia de su abuela, los murmullos en las esquinas. «Todo vuelve a la verdad, Ximena», murmuró Niana, con una voz que ahora sonaba familiar y extraña. «El sacrificio que algunos están dispuestos a hacer es más grande de lo que imaginas». Ximena, atrapada entre amor y traición, se dio cuenta de que el camino hacia la redención exigía más que solo valentía. Tendría que confrontar un monstruo aún más grande, la verdad de su propia identidad. El jade brilló con fuerza en su mano, y en ese caos ella supo que la oscuridad venía por ella, dispuesta a revelarle una verdad que la cambiaría para siempre. ¿Podría enfrentarla y encontrar la luz entre sus sombras? El eco de ese último grito resonó en la oscura habitación hasta que todo se volvió. Jimena sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado, como si las sombras quisieran engullirla por completo. El jade brillaba con una luz intensa, desafiando las tinieblas que la rodeaban. Niana, su madre, estaba ante ella, pero algo en su mirada era inquietante, como si no solo identificara a Jimena, sino también a lo que había estado oculto durante años. Cuando la habitación empezó a distorsionarse, recordó los murmullos de su familia, las palabras llenas de reproches y culpa. «¿Qué es este lugar? ¿Qué has hecho, mamá?», preguntó, su voz resonando con la desesperación de años de sufrimiento. Niana sonrió, pero era una sonrisa que decía mucho más de lo que se veía. «He venido a liberar nuestra verdad, hija. Estamos atadas a un destino, y eres tú la única que puede decidir nuestro camino». De repente, un estremecimiento recorrió la habitación. Las sombras danzaron a su alrededor, formando siluetas familiares que Jimena había querido olvidar. «¡Oh! ¡Déjalos en paz!», gritó, sintiendo el miedo envolverla. Pero antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante emergió del jade. Fue como un latido, como si el objeto estuviera vivo, y la habitación tembló. El colgante lanzaba destellos, cada parpadeo revelando fragmentos de un pasado que Jimena no comprendía. Entonces apareció una figura más, un hombre que se había mantenido en la penumbra. Su rostro era un eco de las antiguas caras familiares.
pero al mismo tiempo había algo inquietante en él. Era su padre, un recuerdo que había creído perdido para siempre. «Papá, ¿tú también estás aquí?», preguntó, confundida y asustada. «Jimena, no es lo que parece». «Nunca lo fue», respondió él con una voz profunda. «Niana ha estado manipulando la verdad por años. Las sombras son más de lo que imaginaste. Estás atrapada en un ciclo que no conoces». Todo a su alrededor se detuvo. El jade comenzó a temblar más intensamente en su mano, y una visión la invadió. Vio a su madre haciendo un pacto oscuro para salvar a su familia, un sacrificio que exigía más de lo que ella podía imaginar. La tía que había caído, los murmullos de rechazo. Todo encajaba como un rompecabezas desgarrador. «¿Qué has hecho?», suplicó Jimena a Niana, que ahora parecía perder el control de la situación. Las sombras lo atraparon todo, arrastrando a la abuela entre sus tentáculos oscuros. «No, Niana, esto no puede ser. Mamá, libera a mi abuela», gritó. Pero la familia del pasado de pronto pareció unirse en una danza macabra de culpa y oscura alegría. Las risas distorsionadas reverberaron como ecos en su mente, y en un instante Jimena se dio cuenta de que todos los fantasmas del pasado estaban allí. «¿Qué has hecho?», repitió su padre, el dolor marcando su rostro. «¿Por qué no lo detuviste? Tú tienes el poder». El jade empezó a brillar aún más, y una explosión de energía surcó la habitación, empujando a todos hacia atrás. Pero el brillo del colgante se convirtió en un haz de luz que apuntó directamente hacia Niana. «Mamá, no», gritó, pero era demasiado tarde. La luz impactó contra su madre, y en lugar de liberarse, Niana se transformó. La sombra que siempre había estado escondida bajo su piel se desató, formando un ser casi demoníaco que consumió la esencia de su madre. Ximena se paralizó al ver la verdad. «Eres tú. Tú. Eres la oscuridad que ha atormentado a nuestra familia», susurró, horrorizada. «Sí, pero no solo eso». La figura de Niana se giró, sus ojos brillando con una maldad antiquísima. «Soy la que ha protegido a los nuestros. Soy el sacrificio y la salvación». «¿Quién crees que te ha dado el poder? Siempre fuiste tú la elegida, pero decidiste irte por el camino equivocado». El jade comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez se sentía como un abrazo cálido en vez de un arma. Ximena comprendió que la clave no era combatir, sino aceptar. El caos estalló a su alrededor. Con una voz llena de determinación, Jimena gritó: «No, no seré parte de esto. Yo elijo romper el ciclo». Y en ese momento una ráfaga de luz iluminó el universo de sombras que las envolvía. Una luz que parecía venir de su propio corazón. Todo se detuvo. La habitación se desvaneció, y las sombras se transformaron en un remolino de energía que atrajo a todos a su interior. A la mujer que había cada vez menos, al hombre que desaparecía en el eco del tiempo, y al niño perdido en la confusión de su propia existencia. Jimena, atrapada entre el amor y el miedo, sintió que el colgante palpitaba. La pregunta estaba en el aire. ¿Podría encontrar el camino a la luz en medio de la oscuridad? Un rugido llenó el vacío, y su vida estaba a punto de girar en un nuevo rumbo. Cada segundo se sentía como una eternidad, y mientras todo se desvanecía, ella supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Jimena sintió que el aire en la habitación se volvía más espeso. El jade brillaba con una luz intensa, desafiando las tinieblas que la rodeaban. Niana, su madre, estaba ante ella, pero algo en su mirada era inquietante, como si no solo identificara a Jimena, sino también a lo que había estado oculto durante años. De repente, un estremecimiento recorrió la habitación. Las sombras danzaron a su alrededor, formando siluetas familiares que Jimena había querido olvidar. «¡No! ¡Déjalos en paz!», gritó, sintiendo el miedo envolverla. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante emergió del jade. Fue como un latido, como si el objeto estuviera vivo, y la habitación tembló. La luz del jade se volvió casi cegadora, y Ximena sentía que toda su esencia se expandía y se contraía, como si estuviera atrapada en el corazón de una tormenta. En un instante, una figura apareció entre las sombras, tan familiar, tan inquietante. Era su padre,
un espectro de recuerdo. ¿Tú también estás aquí?, preguntó, su voz temblando entre la desesperación y el asombro. La desolación en su rostro era palpable. Jimena, no es lo que parece. Nunca lo fue, respondió él, su voz profunda resonando con la gravedad de secretos no compartidos. Tu madre ha estado manipulando la verdad por años. Las sombras son más de lo que imaginaste. Sus palabras resonaban como un eco antiguo, y en ese momento el jade empezó a temblar en su mano. Una visión la invadió, imágenes de momentos que había vivido o que había oído. La noche en que su madre desapareció, murmuraciones familiares, lágrimas en la oscuridad. Todo encajaba en un rompecabezas desgarrador que la dejaba sin aliento. La culpa, el miedo, las sombras, todo marcando su vida. ¿Qué has hecho?, suplicó Jimena a Niana, su mirada suplicante llenando el aire de tensión. Pero la sonrisa de su madre se había distorsionado. Ya no era una madre protectora, sino una sombra del pasado que amenazaba con devorar lo que quedaba de su familia. «He venido a buscar mi poder», exclamó Niana, y en su voz no había amor, solo ambición. «Soy la que tenemos que liberar». Las sombras en la habitación comenzaron a agitarse, una tormenta oscura que atrapaba a todos. Jimena miró a su padre, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró desasosiego. «¿Por qué nunca estuviste? ¿Por qué dejaste que esto sucediera?» «Porque no podía. Este ciclo no permite la salida. Tú tienes el poder para romperlo», gritó, pero su voz se perdió entre la cacofonía de sombras y risas distorsionadas. De repente, una explosión de luz brotó del jade, envolviendo a Jimena. Ella sintió que era el momento de decidir a quién seguir, a la madre oscura que había regresado o al padre que era un recuerdo ahora distorsionado. «No voy a permitir que esto continúe», gritó, y mientras hablaba, el jade empezó a brillar con una intensidad sobrecogedora. En ese mismo instante, un grito desgarrador resonó, no de una persona, sino de algo profundo dentro de ella. Las sombras parecieron estremecerse, y todo se detuvo un segundo. Estaba a punto de liberar el poder que había estado atrapado dentro de ella. Pero entonces una forma oscura emergió, un ser de horror que nunca había visto, con ojos que reflejaban los miedos de su madre y su padre, el caos de su vida. La figura se giró hacia Niana, y con una risa burlona dijo: «Has sido la guardiana del secreto, pero ahora todo se revela, todo se derrumbó, ¿eh?» «¿Qué secreto?», murmuró Jimena, con el corazón golpeándole en el pecho, el horror llenándola. Y ahí lo vio. Entre la sombra de su madre estaba el reflejo de una vida secreta. Niana no era simplemente la madre que creía que era. Era parte de algo mucho más oscuro, una traición incrustada en su corazón. La habitación oscureció, y la energía del jade pareció empujarlas hacia un abismo. La verdad asomaba, una realidad devastadora que alteraría su forma de ver todo, desde su infancia hasta quién era realmente. «¡No, no puede ser!», gritó, y en medio de su confusión sentía que la luz del jade comenzaba a apagarse. Todo lo que había amado se desvanecía en el caos de la verdad. Jimena dio un paso hacia adelante, arrepentida de todas las decisiones que había tomado. Ya no sabía en quién confiar. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura oscura se abalanzó sobre ella, y el jade desapareció de su mano. Un silencio mortal siguió, y cuando la luz regresó, Jimena se encontró sola, frente a un vacío, con un único y abrumador pensamiento. ¿Quién era realmente? ¿Y quiénes eran los que amaba? ¿Podría encontrar el camino de vuelta o se había perdido para siempre en las sombras? La historia apenas comenzaba, y lo más devastador estaba aún por llegar. Jimena sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado, como si las sombras quisieran engullirla por completo. El jade brillaba con una luz intensa, desafiando las tinieblas que la rodeaban. Niana, su madre, estaba ante ella, pero algo en su mirada era inquietante, como si no solo identificara a Jimena, sino también a lo que había estado oculto durante años. De repente, un estremecimiento recorrió la habitación. Las sombras danzaron a su alrededor, formando siluetas familiares que Jimena había querido olvidar. «¡No! ¡Déjanos en paz!», gritó,
sintiendo el miedo envolverla. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante. Y en un instante, todo cambió. Un ruido ensordecedor rompió el silencio. Como un trueno que retumbaba en su pecho, la luz del jade estalló, y en ese momento Jimena sintió que su conexión con la oscuridad se debilitaba. Pero más allá de eso, sintió una presencia extraña, algo que aún no podía entender. Una figura apareció entre las sombras. Era su madre, sí, pero también era otra cosa. El reflejo en sus ojos no era solo el del amor que había conocido. Jimena, dijo Niana, su voz vibrante, pero también fría como el acero. He mantenido un secreto que ha atado a nuestra familia por generaciones. Confundida, retrocedió, pero el jade parecía tirar de ella. ¿Qué secreto?, preguntó, su voz temblando. Tu abuela, tu madre y yo hemos jugado con fuerzas que no comprendes. No somos solo una familia. Somos las guardianas de un poder ancestral. La culpa que sientes es un legado. Eres la elegida, dijo Niana, cada palabra resonando en el aire como un eco de antiguas advertencias. Jimena estaba en shock. Todo lo que había conocido estaba en juego. ¿Pero por qué, mamá? Porque tu abuela hizo un pacto hace años, explicó Niana, su rostro deformándose entre la luz y la sombra. Ese colgante es la llave. Y ahora que lo tienes, puedes decidir. Puedes liberar a nuestra familia o destruirla. Jimena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Liberar o destruir?, murmuró, la realidad completamente fuera de su control. Tenía miedo de lo que estaba escuchando. Pero había algo en el aire, un bombardeo de verdad que la mantenía alerta. No, esto no puede ser. Y de repente todo dio un vuelco. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Era de Niana ni de la abuela, sino de una voz que Jimena reconoció de inmediato. ¡Jimena! ¡Ayuda!, gritó su tía, quien había estado atrapada en el caos. Estaba ahí, de pie junto al espejo, que se había curvado de nuevo, surgiendo como un portal a algo más oscuro. ¡Tía!, gritó Jimena, corriendo hacia ella, pero la sombra a su alrededor se abalanzó, separándolas. ¡No, no!, suplicó mientras la oscuridad se deslizaba sobre su tía como un manto. ¡Suéltala! Pero las sombras estaban más allá del control de Jimena. En un momento de desesperación, alzó el jade a la luz, esperando que respondiera. Y lo hizo. Un rayo de energía atravesó la habitación, iluminando todo. Sin embargo, en el clímax del poder, algo inesperado sucedió. De la luz emergió otra figura, una mujer de cabellos oscuros y ojos indomables, que dejó sin aliento a Jimena. Era ella misma, pero más vieja, más fuerte, más aterradora. Soy la versión de ti que eligió el poder por encima de todo, dijo la mujer, su voz ecoando en la habitación. ¿Quién eres?, preguntó Jimena, sintiendo la traición de su propio reflejo. Soy el destino que has evadido. La verdadera Jimena. Tú solo eres un eco, declaró la mujer, mientras las corrientes de luz y sombra luchaban alrededor de ellas. Y lo que elijas ahora determinará tu vida y la de tu familia. Tienes que decidir. ¿Abrazarás a la oscuridad en nombre del poder o experimentarás el sufrimiento hasta el fin de tus días? Jimena sintió que la habitación se colapsaba a su alrededor. Cada palabra de su reflejo resonaba como un tambor en su mente. La conexión con su abuela y su madre desaparecía, y la imagen de su tía siendo consumida la destrozaba desde adentro. ¡Detente!, gritó, y cuando lo hizo, el jade brilló aún más intensamente. Pero sus manos temblaban y en un parpadeo todo el mundo a su alrededor se transformó a su alrededor. La figura de la mujer mayor sonrió, y Jimena comprendió que cada decisión estaba en la línea. No puedes huir de lo que eres, Jimena. Ahora decide. El ciclo de dolor puede romperse o perpetuarse, dijo la mujer, su sonrisa convirtiéndose en el reflejo del caos. Las sombras se acercaron, y cuando Jimena miró hacia atrás, su familia se desmoronaba. ¿Qué camino elegiría? ¿Se iba a aferrar a la esperanza o se rendiría ante la oscuridad que la había estado llamando toda su vida?
Todo lo que creía conocer estaba a punto de desvanecerse en un torbellino de decisiones y secretos. El eco de las risas distorsionadas retumbaba más fuerte que nunca, y mientras todo se oscurecía, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿sería para bien? Las dudas lo invadieron, y con un último grito perforante de su propia voz, todo se fundió en la oscuridad total. ¿Qué significaría esta nueva elección? ¿Estaba lista para enfrentarse a las sombras de su propio ser? La historia apenas comenzaba. Jimena sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado, como si las sombras quisieran engullirla por completo. El jade brillaba con una luz intensa, desafiando las tinieblas que la rodeaban. Niana, su madre, estaba ante ella. Pero algo en su mirada era inquietante, como si no solo identificara a Jimena, sino también a lo que... ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó Jimena, su voz temblando. ¿Qué secreto? Niana sonrió, pero había algo siniestro en esa sonrisa, algo que hizo que la piel de Jimena se erizara. Todo este tiempo hemos estado atadas a un destino que tú puedes cambiar, pero hay un costo. Entonces, de pronto, un estallido de luz invadió la habitación en un destello cegador. El jade vibró con fuerza en su mano y la habitación pareció fragmentarse. La figura de su madre se deslizó hacia atrás y la risa distorsionada se volvió un murmullo ensordecedor, como si el mismo espacio estuviera gritando. En medio de todo este caos, algo inesperado sucedió. Una sombra se desprendió del suelo, tomando forma humana. Era su padre. Pero algo no estaba bien. Su mirada, antes llena de tristeza, ahora destilaba rabia. «¡Jimena!», gritó, su voz retumbando en el aire. «¡Detente! Papá, ¿tú también estás aquí?», se preguntó Jimena, confusa. «¿Qué está pasando?». «No sabes lo que has desatado», respondió él, la frustración marcando cada línea de su rostro. «Tu madre ha estado jugando con fuerzas que no comprendes, pero el verdadero poder está en tus manos. Las sombras no son lo que parecen». Aquí fue cuando Jimena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera recibir respuesta, el espejo, que aún estaba en pie, se agrietó de nuevo, prendiendo la habitación en un tumulto de luz y sombra. Entre los escombros del cristal, Jimena vio algo que la dejó sin aliento. Una figura más, otra versión de ella misma, pero con el mismo brillo de jade en la mano. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy tu futuro, Jimena. Una Jimena que tomó la decisión correcta», contestó la figura con una voz fría, casi burlona. «Y tú aquí fuiste elegida para romper el ciclo». Las palabras resonaron en su mente. En un instante todo cobró sentido, y también todo se tornó borroso. ¿Romper el ciclo? ¿Cómo qué? ¡Ciclo! Tu madre no es solo tu madre, continuó la figura. Ella es parte de un legado de oscuridad. La familia no es lo que crees. Ni el jade es solo un objeto. Es un vínculo que une a las almas perdidas. Y tú eres la elegida. Pero hay una traición más profunda, Jimena. El jade en su mano comenzó a brillar descontroladamente, provocando que su madre se retorciera, como si estuviera siendo consumida por las sombras que solía controlar. «Jimena, escúchame», gritó Niana, pero la voz de su madre se desvaneció en un eco, incapaz de detener la transformación que las había atrapado. «Maté a tu padre para mantener la paz. Él era el único que podía detener esto», confesó su madre, su rostro ahora una máscara de terror. Si no lo atesorabas, todo se desmoronaría. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Jimena sintió que el mundo se desvanecía. La rabia y el dolor la atravesaron, directo al corazón. Tú lo mataste, eras tú». El caos a su alrededor alcanzó un clímax. Las risas distorsionadas se convirtieron en gritos y el jade emitió un estallido de luz que dejó a todos ciegos. Jimena, atrapada entre el amor y la traición, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La figura de su futuro se desvaneció y ella entendió que una elección estaba por hacerse. Todo parecía tambalear y un susurro chocó con fuerza. «Elige, Jimena, tu familia o tu poder», resonó en su mente.
La historia apenas comenzaba a desmoronarse, y cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Podría encontrar la verdad entre las sombras, o todo se perdería en la oscuridad? Jimena sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras a su alrededor quisieran aplastarla. El jade brillaba intensamente, iluminando su rostro, pero también las verdades ocultas que comenzaban a revelarse. «Elige, Jimena, tu familia o tu poder», resonó en su mente, mezclándose con las risas distorsionadas que llenaban la habitación. Todo se desmoronaba, como si el mundo a su alrededor esperara su decisión. Su madre, Niana, retrocedía, mientras el miedo y la confusión llenaban su mirada. La figura oscura se desvaneció, pero su padre se mantuvo ahí, con la determinación de quien ha visto más de lo que puede resistir. «Ximena, no le creas. Ella solo quiere usar tu poder para su propio beneficio. No puede controlar lo que eres», suplicó, la desesperación marcando su voz. Ximena sintió que el jade comenzaba a vibrar, como si tuviera vida propia. Ella lo apretó más fuerte, y en ese instante unas corrientes eléctricas recorrieron su cuerpo. La luz iluminó la sala, revelando rostros familiares en las sombras, distorsionados y llenos de miedo. La confusión alcanzó su pico. «No puedes dejar que esto te consuma», dijo su padre, su mirada fija en Niana. «Ella te está manipulando. Es hora de que conozcas la verdad». La sala pareció girar mientras las sombras danzaban. El eco de las risas aumentó, y de repente un rayo de luz brotó del jade, iluminando la escena. Y en ese momento todo estalló. Un grito desgarrador resonó en el aire. La habitación se sacudió. Un destello brillante cubrió todo, y cuando la luz se disipó, la figura de Niana había desaparecido. En su lugar, una mujer desconocida emergió. Una figura alta, elegante, con una mirada intensa que parpadeaba entre la luz y la sombra. «¿Qué has hecho?», gritó Jimena, asustada. La mujer se asemejaba a su madre, pero su aura era diferente, poderosa. «Soy la madre que nunca conociste», reveló la mujer, con voz firme. «Soy la verdadera guardiana del poder y he estado esperando este momento». Lo que había creído un encuentro familiar ahora se transformaba en una batalla de poderes. La sala parecía colapsar. Jimena se sintió atrapada, paralizada entre su pasado y lo desconocido. «¿Qué significa esto? ¿Eres...?» «Soy quien hizo el pacto», interrumpió la mujer. «Tu madre cerró la puerta al poder que heredaste. Pero ese secreto me pertenece a mí. Y ahora tú decidirás seguir con el legado de oscuridad de tu madre o abrazar lo que eres realmente». La revelación fue un golpe. Cada hilo de su existencia se empezó a desvanecer mientras su mente luchaba para asimilarlo. Tu elección determinaría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. El jade en su mano palpitó, y las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si esperaran una respuesta. «Jimena, no. No pases al otro lado». Dichó su padre, pero la figura ya avanzaba hacia ella. Con cada paso que daba, el caos se intensificaba. El aire estaba cargado, y repentinamente la habitación se oscureció en un vacío aterrador. En medio de la confusión, algo cambió. Un destello de memoria atravesó a Jimena, un recuerdo de un día en su infancia. Ella y su madre, viendo el colgante en la luz del sol, riendo juntas. Y de repente, la desesperación se convirtió en claridad. «Si tomas mi mano, todo será distinto», ofreció la mujer, tentadora. «Liberarás el verdadero poder que llevas dentro. Juntas podemos lograr lo impensable». Las sombras se agitaron, y el jade, ahora una extensión de ella misma, brilló intensamente, esperando su decisión. Jimena sintió una fuerza presionar su pecho. El grito de su madre resonó en su memoria, pero también la bondad que siempre había querido mostrar. «No, no puedo», gritó, pero la mujer sonrió, una sonrisa que mezclaba compasión y cólera. En ese instante, la sala se disparó en 1000 ecos de risa, y cuando todo parecía que iba a colapsar, un estruendo sordo resonó de un lado. Un portal se abría en el espejo, mostrando una ráfaga de luz y sombras mezcladas. «Jimena, ven», llamaron al unísono varias voces al otro lado. La risa se volvió un grito agónico, y la sonrisa de la mujer se retiró.
reemplazada por una expresión de furia. «¡No! ¡No puedes irte!». Con un movimiento repentino, las sombras comenzaron a arremolinarse, y el pánico llenó el aire. «¡No, Jimena! ¡Elige!», gritó su padre, mientras la figura oscura tentaba apoderarse de ella. Pero algo más profundo dentro de Jimena tomó control. «No me dejaré arrastrar», pensó, extendiendo su mano hacia el portal, y sintiendo una energía pura fluir a través de ella. Entonces se lanzó hacia el espejo. Un estallido de luz y oscuridad la envolvió mientras una explosión de energía la atravesaba. Todo lo que conocía, todo lo que creía, se desvanecía en un giro imperecible. Mientras saltaba hacia lo desconocido, escuchó un grito que hacía eco en su mente. «No puedes escapar de tu destino». Y mientras todo se oscurecía, un grito resonó en el abismo. ¿Hacia dónde había ido? ¿Qué habría pasado con su madre y su futuro? La historia apenas comenzaba, y los secretos estaban a punto de revelarse de una manera que Jimena jamás esperó. Jimena sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras a su alrededor quisieran aplastarla. El jade brillaba intensamente, iluminando su rostro, pero también las verdades ocultas que comenzaban a revelarse. «Elige, Jimena, tu familia o tu poder», resonó en su mente, mezclándose con las risas distorsionadas que llenaban la habitación. Todo se desmoronaba, como si el mundo a su alrededor esperara su decisión. Su madre, Niana, retrocedía, mientras el miedo y la confusión llenaban su mirada. La figura oscura se desvaneció, pero su padre se mantuvo ahí, con la determinación de quien ha visto más de lo que puede resistir. «Jimena, no le creas. Ella solo quiere usar tu poder para su propio beneficio. No puede controlar lo que eres», suplicó, la desesperación marcando su voz. Jimena sintió que el jade comenzaba a vibrar, como si tuviera vida propia. Ella lo apretó más fuerte, y en ese instante, unas corrientes eléctricas recorrieron su cuerpo. La luz iluminó la sala, revelando rostros familiares en las sombras, distorsionados y llenos de miedo. La confusión alcanzó su pico. «No puedes dejar que esto te consuma», dijo su padre, su mirada fija en Niana. «Ella te está manipulando. Es hora de que conozcas la verdad». La sala pareció girar mientras las sombras danzaban. El eco de las risas aumentó, y de repente un rayo de luz brotó del jade, iluminando la escena. Y en ese momento todo estalló. Un grito desgarrador resonó en el aire. La habitación se sacudió. Un destello brillante cubrió todo, y cuando la luz se disipó, la figura de Niana había desaparecido. En su lugar, una mujer desconocida emergió. Una figura alta, elegante, con una mirada intensa que parpadeaba entre la luz y la sombra. «¿Qué has hecho?», gritó Jimena, asustada. La mujer se asemejaba a su madre, pero su aura era diferente, poderosa. «Soy la madre que nunca conociste», reveló la mujer, con voz firme. «Soy la verdadera guardiana del poder y he estado esperando este momento». Lo que había creído un encuentro familiar ahora se transformaba en una batalla de poderes. La sala parecía colapsar. Jimena se sintió atrapada, paralizada entre su pasado y lo desconocido. «¿Qué significa esto? ¿Eres?» «Soy quien hizo el pacto», interrumpió la mujer. «Tu madre cerró la puerta al poder que heredaste, pero ese secreto me pertenece a mí. Y ahora tú decidirás seguir con el legado de oscuridad de tu madre o abrazar lo que eres realmente». La revelación fue un golpe. Cada hilo de su existencia se empezó a desvanecer, mientras su mente luchaba para asimilarlo. Tu elección determinaría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. El jade en su mano palpitó, y las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si esperaran una respuesta. «Jimena, no pases al otro lado», gritó su padre, pero la figura ya avanzaba hacia ella. Con cada paso que daba, el caos se intensificaba. El aire estaba cargado, y repentinamente la habitación se oscureció en un vacío aterrador. En medio de la confusión, algo cambió. Un destello de memoria atravesó a Jimena, un recuerdo de un día en su infancia. Ella y su madre, viendo el colgante en la luz del sol, riendo juntas. Y de repente, la desesperación se convirtió en claridad. «Si tomas mi mano, todo será distinto», ofreció la mujer, tentadora. «Liberarás el verdadero poder que llevas dentro. Juntas podemos lograr lo impensable». Las sombras se agitaron,
Y el jade, ahora una extensión de ella misma, brilló intensamente, esperando su decisión. Sintió una fuerza presionar su pecho. El grito de su madre resonó en su memoria, pero también la bondad que siempre había querido mostrar. «No, no puedo», gritó, pero la mujer sonrió, una sonrisa que mezclaba compasión y cólera. En ese instante, la sala se disparó en 1000 ecos de risa, y cuando todo parecía que iba a colapsar, un estruendo sordo resonó de un lado. Un portal se abría en el espejo, mostrando una ráfaga de luz y sombras mezcladas. «Jimena, ven», llamaron al unísono, varias voces al otro lado. La risa se volvió un grito agónico, y la sonrisa de la mujer se retiró, reemplazada por una expresión de furia. «No, no puedes irte». Con un movimiento repentino, las sombras comenzaron a remolinarse, y el pánico llenó el aire. «No, Jimena, elige», gritó su padre, mientras la figura oscura tentaba apoderarse de ella. Pero algo más profundo dentro de Jimena tomó control. «No me dejaré arrastrar», pensó, extendiendo su mano hacia el portal y sintiendo una energía pura fluir a través de ella. Entonces se lanzó hacia el espejo. Un estallido de luz y oscuridad la envolvió, mientras una explosión de energía la atravesaba. Todo lo que conocía, todo lo que creía, se desvanecía en un giro impredecible. Mientras saltaba hacia lo desconocido, escuchó un grito que hacía eco en su mente. «No puedes escapar de tu destino». Y mientras todo se oscurecía, un grito resonó en el abismo. Jimena se encontró en un lugar diferente, un espacio vasto y entrelazado entre realidades. Las sombras se habían esfumado, y el jade brillaba con intensidad en su mano, pero no estaba sola. Frente a ella, otras figuras se dibujaban en la distancia, cada una más familiar que la anterior. Se acercaron, y el terror se apoderó de su corazón cuando reconoció a cada uno de ellos. Era su familia, pero no como los había conocido. Eran versiones de ellos mismos, con rasgos distorsionados y miradas cargadas de recuerdos. «Jimena», gritó una voz. Era su tía, pero su tono era diferente, lleno de odio. «Gente como tú debe pagar por la traición». «¿Qué traición? ¿De qué hablas?», respondió ella, confundida. No sabía de qué se refería. Pero en ese momento su padre, ahora con una expresión sombría, habló. «La traición, hija, es que tú eres la culpable, no solo de la oscuridad de la familia, sino de todo lo que ha sucedido. Tu elección nos ha condenado». Jimena sintió un nudo en el estómago. «No, no es cierto. Soy la elegida». Una risa fría llenó el aire, una que mezclaba sarcasmo con dolor. Las sombras eran ecos de sus propios recuerdos, y la verdad se tornaba cada vez más oscura. «Eres el legado de una familia que se hunde en la culpa», dijo una figura, su voz estremecedora. «Tú eres la razón de todo esto». El jade brilló débilmente, como si intentara advertirle. «Mientes», pidió Jimena, tratando de aferrarse a la idea de ser la heroína de esta historia. Pero no pudo evitar sentir que algo había sido arrancado de su pecho. El eco de las risas se volvió ruido blanco, y en un instante todas las versiones de su familia se abalanzaron hacia ella con gritos desgarrados. «Tú lo provocaste, tú con tu elección». Todo se transformó en caos. Las sombras comenzaron a girar, y con un último grito de desesperación, Jimena fue absorbida en un torbellino de oscuridad y luz. Y cuando finalmente se detuvo, se encontró de nuevo en el espejo. Pero no estaba sola. Sus antiguas versiones, cada una de las decisiones que había tomado, retornaban a reclamar su parte de la historia. «¿De verdad creías que podías escapar de nosotros?», dijeron al unísono, y el jade comenzó a vibrar más intensamente. Jimena intentó gritar, pero no pudo emitir sonido. Todo se desmoronaba a su alrededor, y con cada figura que surgía, una verdad peor que la anterior tomaba forma en su mente. Si ella había creído que era la elegida, ahora sabía que era solo el comienzo de su verdadero camino. La historia apenas comenzaba, pero ¿qué destino estaba realmente sellado? Jimena se sintió suspendida en el aire, un torrente de emociones arremolinándose en su interior. Las figuras de su familia la rodeaban, reflejos del pasado que nunca había querido afrontar. Gritó, pero su voz sonó débil en medio del caos. Las sombras se retorcían a su alrededor, y el jade palpitaba intensamente en su mano. Era su conexión, su legado, pero también su mayor carga.
Tu poder no es un regalo, Jimena, es una maldición, resonó la voz de su madre, distorsionada y cargada de resentimiento. Todo lo que has hecho, todo lo que somos, está ligado a tu decisión. Un frío ahogado le recorrió la espalda al darse cuenta de que la verdad era más espeluznante de lo que imaginaba. Las figuras familiares comenzaron a gritar su nombre, el deseo de liberarse de su oscuro destino. «Hija, no les creas», clamó su padre, pero sus palabras apenas se escuchaban en el ensordecedor murmullo. La presión aumentaba y el jade se iluminó con un brillo incandescente. Jimena sintió que el peso de toda su familia caía sobre sus hombros. Tenía que elegir entre liberarlos o sucumbir a su propio miedo. «Tienes que decidir», gritó una de las versiones de ella misma, reflejando su incertidumbre. En un instante de lucidez, recordando las risas de su infancia, un destello de esperanza surcó su corazón. «No, no dejaré que sucumban en la oscuridad», exclamó, alzando el jade hacia la luz. El aire a su alrededor se iluminó, y los gritos de sus seres queridos se transformaron en ecos lejanos. Las sombras comenzaron a retroceder, no por temor, sino por la fuerza de su voluntad. Todo se tornó borroso, pero al mismo tiempo, todo tomó forma. Una explosión de luz estalló de su interior, o el torbellino de caos se calmó, dejando solo el silencio en el aire. Las figuras de su familia se desvanecieron, y un profundo resplandor envolvió a Jimena. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de pie en un prado sereno, con flores que recordaban la calidez del hogar. ¿Lo he logrado?, se preguntó, viendo el jade brillando en su mano como un faro de esperanza. La oscuridad había sido contenida, al menos por ahora. De repente, una figura familiar apareció ante ella. Era su madre, pero en lugar de la ira que había mostrado, ahora había una mirada de dulzura y paz. «Lo hiciste, Jimena. Has roto el ciclo», le dijo, sus palabras resonando como un eco de amor perdido. Jimena sintió el peso de su decisión. «Pero mamá, ¿y el pasado? ¿Y el dolor que causamos?». La tristeza inundó su mirada. «Siempre habrá cicatrices, pero ahora podemos sanarlas. Este es el momento de reconstruir», respondió Niana, extendiendo la mano. «Tu valentía ha traído la luz. Ahora empecemos de nuevo». Pero mientras se acercaban, una sombra oscura se alzó en la distancia, un recordatorio de que la lucha nunca terminaría realmente. El sentimiento se apoderó de Jimena. Sabía que había enfrentado su mayor temor, pero también que cada decisión tendría consecuencias por venir. El eco de risas, el crujido de las sombras, todo estaba grabado en su mente, marcando un nuevo comienzo que no podía ignorar. Jimena miró una vez más a su madre, y en ese momento se dio cuenta de que la historia de su familia estaba lejos de acabar. Había más misterios, más caminos que explorar, y mientras el sol comenzaba a caer, dibujando sombras alargadas en la hierba, se dio cuenta de algo. Este era solo un capítulo cerrado, pero la vida seguía. Con el jade brillando como símbolo de una nueva era, se prometió que enfrentarían juntos el futuro. Ahora, ¿qué pasará después? ¿Podrán realmente sanar o la sombra volverá a acechar? Oye, antes de que te vayas, quiero que hagas algo ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias emocionantes que se vienen. No esperes más. Revienta ese botón de like y ayúdanos con el algoritmo. Y deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber lo que piensas de este final. Cuéntame, ¿qué decisiones harías tú? Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que hacer que esta historia llegue lejos. Tu apoyo es crucial.